No te calles es el tema de esta noche. Obviamente, sí, el texto bíblico grita, sí, el tema en esta hora. Dice, resaltando sobre todo del texto leído, el verso número 2, dice el Señor, conviene que yo declare las señales y milagros. Hay algo muy curioso en esta exclamación de Nabucodonosor. Él, mi amado, siendo un rey pagano, si pudo recibir a través de la experiencia que obviamente más adelante estaremos en los estudios posteriores analizando, él recibió un trato personal con Dios. Un trato. Mucha gente necesita tener su experiencia para poder, luego de esa experiencia, mi amado, ver a Dios o ver la religión, por decirlo de alguna forma, verla con otros ojos. Mientras, si no se tenga la experiencia, donde no se pueda llegar todavía a pasar un trato personal, muy difícilmente, mi amado, usted va a experimentar de manera espontánea ese deseo de querer estar aquí, ese deseo de querer leer la Biblia, ese buen deseo de querer orar. A veces, mi amado, creo que el gran denominador común es experimentar que nos empujen, que nos estén constantemente animando, que nos estén, mi amado hermano, hasta posiblemente llamando la atención para tratar, y esto es, mi amado, de crear un vínculo, sí, en el mundo espiritual con nuestro Dios. Solo el que experimenta algo del Señor en su vida puede llegar a decir de manera espontánea, conviene que yo haga esto. ¿Qué fue lo que Nabucodonosor experimentó? Obviamente lo veremos después, pero quiero resaltar o quiero concentrarme en esta noche de los 3 versos leídos justamente en el verso central. Poder llegar a dar, mi amado, testimonio de Dios, sí, del Señor. Cuando la Biblia se menciona en el Salmo, yo creo que este Salmo usted se lo sabe de memoria, Salmo 50, verso número 15, recuerde que ahí dice, invócame en el día de la angustia, si te libraré, y tú, dice allí también, me honrarás. Es un texto, mi amado, que si por doquier empuja al lector que sea recíproco respecto de lo que él pueda llegar a hacer en la vida de cualquier individuo. Pero, ¿por qué no debemos quedarnos con la boca cerrada? Sino que debemos de testificar, debemos de hablar de esas experiencias que Dios permite en medio de nosotros. Esto será, obviamente, mi amado, en esta preciosa noche, el motivo de nuestro estudio. Para poder empezar, mi querido hermano, si quisiera ver algunos marcos referenciales, respecto de cómo Dios trata con cada uno de sus hijos. Dice pues, y quiero empezar por el Nuevo Testamento. Venga rápidamente, por favor. Acompáñeme en el Evangelio de Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. Vamos a topar ciertos ejemplos bíblicos y de qué forma o de qué manera, cómo luego de ciertos sucesos, estos, mi amado, se volcaron a hacer lo que también Nabucodonosor en esta noche nos hace saber a través de Daniel capítulo 4. Marcos capítulo 5, verso número 10. Dice el Señor. Leo del verso número 18 al 20. Dice, al entrar él en la barca, hablando ya de Jesús, ya de retorno de la región de Gadara, ya retornando, ya habiendo llevado a cabo el milagro de la liberación en un endemoniado, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, ojo con esta expresión, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Quién podría manifestar semejante devoción de búsqueda? Yo nunca he visto, créame, nunbe he visto, por lo menos no como testigo, de pronto usted sí, como testigo ocular, de que alguien se ponga a llorar diciendo, llévame al templo, llévame al templo, no me hagas perder el culto. Yo no he visto, puede ser que sí haya, sé por testimonio ajeno que hay ciertos niños que, mi amado, se desesperan por estar acá, que a los padres los están
hincando posiblemente, ¿no? En el sentido pragmático, ¿no? De la palabra, sí, que los están hincando diciendo, sí, ya estoy vestido, llévame a la escuela bíblica, llévame a la escuela dominical. Sí, mi querido, ellos lo hacen por su inocencia y obviamente por el apego en su inocencia de las cosas de Dios. Pero cuando ya desarrollamos, por decirlo de alguna forma, ya una personalidad, desarrollamos madurez, mi amado, créeme, muy difícilmente podría nacer en el corazón de un individuo, mucho más si no conoce del aspecto espiritual, el querer estar aquí, el querer estar buscando cosas espirituales en su hogar. Mira, sé honesto o seamos honestos, cuando vas a casa, muy difícilmente tú dirías, quiero ver una película cristiana. ¿Sí? Peor si le hablo a un auditorio juvenil. Muy difícilmente. Sí, eso, mi amado, evalúa hasta cierto punto la tendencia que tiene nuestra juventud respecto del apego a las cosas espirituales. Pero ¿quién sí podría llegar a experimentar esa ansiedad por las cosas de Dios? El que ha pasado, ojo, si por sí mismo una experiencia que lo ha marcado. Eso lo vivió Nabucodonosor. Y eso también lo vivió aquel que se conoce en la Biblia como el ex endemoniado gadareno, porque el Señor lo libertó. Eso, mi amado, cuando voy a Marcos 5, verso número 18, dice que él le rogaba que le dejase estar con él. Más Jesús, o por razones obviamente ajenas al que había libertado, Jesús no se lo permitió, dice la Biblia. Sí, ¿y por qué no se lo permitió? Por una sencilla razón. Jesús, mi amado, ministraba la palabra. ¿Dónde ministraba? Sobre todo en Jerusalén. Y que con eso, un extranjero, mi amado hermano, sí, y con el agravante de su testimonio, sí, antes obviamente de haber conocido la liberación de Cristo, no le hubiese permitido el acceso, sobre todo al poder estar junto a ese gran conglomerado de judíos. Así como los samaritanos no se llevaban con los judíos y viceversa, los gadarenos también tenían dicha situación de agravante para con los judíos. Jesús vio más beneficioso que el gadareno se quede en su región y que en esa región haga lo que Nabucodonosor escribe en esa carta, en ese libro. ¿Qué cosa? Que se quede dando testimonio. Mira lo que dice el Señor. Verso número 18 al 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué hizo este hombre? Siguió el consejo, por supuesto. Dice en la parte final, y se fue y comenzó a publicar, pero no en Gadara, no, este hombre se salió de su región. Claro, lo hizo en Gadara, pero fue más allá. Dice que lo hizo en Decápolis, es decir, una provincia, mi amado, romana. Lo hizo en Decápolis y allí, mi amado, contaba cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos al oír lo que hacían, se maravillaban. Gadara le quedó, por decirlo de alguna forma, Gadara le quedó corta. Le quedó muy pequeña comparado con su ansiedad de querer hablar del Señor. Todo esto, ¿por qué? Porque él tuvo una experiencia con Jesús. Mi amado, creo que es confortable poder experimentar tales experiencias. Porque esto, créeme, realmente cultiva en aquel que Dios ha marcado, cultiva, mi amado, de una manera mucho más eficaz el poder usar el instrumento que Él obviamente desea, en Él manifestar su gloria. Pero ustedes podrían llegar a pensar, pero hermano, ¿y los que no hemos tenido esa experiencia? Mi amado, eso no es, obviamente,
problema o es en algún tipo de agravante en ti? Lo que no se recibe, y esto debe de, mi amado, usted de escucharlo con bastante atención, lo que no se recibe por experimentación, se recibe por búsqueda. ¿Sí? Dicho de otra forma, el que no nace con el talento, lo puede llegar a desarrollar a través del estudio. Sí, mi amado. Vaya por aquellos grandes hombres y personajes de la historia, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, musical. Hay gente que nació para la música, nació con el talento, no estudiaron en ningún lado, pero sin embargo, mi amado, tenían una capacidad de poder desarrollar de sí mismo, sí, un talento, mi amado, que sí estuvo en ellos siempre. Pero otros ni siquiera sabían, mi amado, lo que era un instrumento. Pero su buen deseo hizo que buscaran, hicieron que aprendieran e hicieron desarrollar, mi amado, grandes virtudes donde antes no lo había. En la vida espiritual es igual, mi amado. En la vida espiritual es igual. Puede ser que pocos sean los que tengan experiencias personales con Dios que marquen su vida y por ende desarrollen, mi amado, un amor en demasía por su Señor. Pero hay otros, mi amado, que aún sin haber amado a Cristo, en el contacto que ellos, mi amado, desarrollan día a día, nace en sus corazones una luz que antes no había. Ellos hacen que una pequeña luz luego se haga una fogata, mi amado, encendida en sus vidas. Eso, mi amado, si Dios lo permite de una o de otra forma, ¿para qué? Para poder, mi amado, a quienes Él obviamente llama a su nombre para salvarlos, mi amado, les hace experimentar esto por experiencia personal o por búsqueda, un gran, mi amado, y una gran inclinación hacia su Señor, hacia su Dios, para poder, mi amado, entre todos, tanto los que viven experiencia como los que no, una armonía espiritual con el cielo. Quisiera de antemano también poder leer algo que sí me parece también muy importante en esta hora. Cuando yo voy al libro de los Hechos, sí, Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo número 4, verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de que algo marcó la vida de los discípulos. Algo marcó. Mira, yo sé que los discípulos de Jesús estuvieron en los momentos más gloriosos del ministerio de Jesús. Ellos vieron milagros. Sí, ellos vieron también gente, mi querido hermano, sí, que salía liberada, sí, de las influencias o de los ataques demoníacos. Ellos vieron a Jesús, mi amado, caminar, sí, por el agua. Vieron convertir, mi amado hermano, alguno de ellos el agua en vino. Lo tomaron, lo experimentaron. Vieron, mi amado, sanar a paralíticos. Vieron, mi amado, devolver la vista a ciegos. Ellos también participaron de ese poder. Pero hay algo que marcó la vida de los discípulos. Y esa fue su resurrección. La resurrección marcó, sí, no solo a 12, a más de 500 personas Jesús apareció, sí, luego de que fue resucitado. A más de 500, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, de Corintios, perdón. Más de 500 apareció. Ahora, dice allí, dice aquí, y con gran poder, los apóstoles daban testimonio, es decir, daban a conocer de la resurrección del Señor Jesús. Y en función de eso, dice la Biblia, y de su abundante gracia, dice allí, y abundante gracia era sobre todos ellos. Todos ellos, ¿quiénes? Los que escuchaban lo que los discípulos anunciaban. Los que escuchaban, mi amado, serán para mí el primer y gran beneficio de por qué conviene hablar de las grandes hazañas que Dios permite en tu vida. O de los grandes milagros que Dios permite, mi amado, que tú experimentes en tu vida. Por eso, entre muchas otras cosas más que vamos a ver en esta noche, es conveniente de que hablemos. Sé que puede causar posiblemente temor,
hablar de cosas espirituales. Sí, mucha gente a la verdad no tiene el hábito o no ha desarrollado, mi amado, en su corazón el poder hablar de cosas de Dios. Es más fácil hablar de fútbol, es más fácil hablar de la delincuencia, es más fácil hablar, mi amado, de dinero, de negocios, que hablar de cosas espirituales. Yo creo que lo que no se desarrolla o no se hace hábito justamente es causa de temor de poder hablarlo. De ahí, mi amado, que a muchos hasta le cuesta poder decirle Dios le bendiga, buenos días. O sea, anteponer el Dios le bendiga y luego, ¿verdad?, dar a conocer la educación que uno, o la cultura de educación que uno pueda llegar a tener. Es más fácil, insisto, decir buenas tardes, buenas noches, ¿sí?, que poder decir, anteponiendo ¿qué cosa? Un Dios le bendiga, ¿verdad? Resulta para algunos un poco incómodo. Peor si quienes te han rodeado siempre nunca lo han escuchado de tu boca. ¿Ven? Es difícil, mi amado. Algo tan sencillo, tan, ¿cómo le digo?, tan fácil de poderlo mencionar. Qué duro resulta poderlo usar y hacerlo parte de mi diálogo cotidiano, ¿verdad? Es difícil, mi amado. Usted dirá, no creo. Bueno, ¿tiene usted el hábito de hacerlo? Empecemos por ahí. En su trabajo, cuando usted va en su aula de estudio, usted, mi amado, le reconocerán diciéndole, ¿qué fue? ¿Qué sé yo, Carlos? Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Le sale así espontáneo? O cuando usted lo quisiera hacer, piensa 2 o 3 veces y decir, ¿le digo o no le digo? ¿Qué fue, Carlos? Y se aguanta. ¿Verdad que resulta un poquito difícil? Aun cuando se oye fácil decir un Dios le bendiga. Mi amado, algo adicional que quisiera también, mi amado, poder establecer. ¿Por qué se debe? ¿Por qué, mi amado, Dios hasta cierto punto nos empuja a dar testimonio? Ezequiel, capítulo número 3. Ven conmigo, por favor. Y esto es algo que tú y yo, mi amado, debemos de considerar. Por esto, mi amado, insisto, también es conveniente hablar y no callar. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo número 3, capítulo 3, verso 10 al verso 3, verso 10 al 11, dice el Señor, y me dijo, hablándole de Dios hacia el profeta Ezequiel, hijo de hombre, le dice él, ojo, dice, hijo de hombre, toma, ¿pero dónde? No en las manos, no, toma en tu corazón, dice allí, todas mis palabras, ¿sí?, que yo te hablare, y oye con tus oídos, es decir, cuando leas acerca de mí, si trata de hacerlo poniendo no solamente la palabra en tu boca, sino en tus oídos, es decir, escucha lo que hablas, hablando de su palabra. ¿Cuál es el objetivo? Captar no solo la atención, sino los sentidos del profeta. ¿Cuál es el objeto por el cual Dios se lo pide? Dice, y oye con tus oídos, y ahí, y ve, y entra, ¿a quiénes? A los que Dios considera como personas cautivas. ¿Hablando de qué? ¿Qué tipo de cautividad? A los que están presos, pero no presos físicamente en una celda, sino aquellos que están presos posiblemente, mi amado, en sus ataduras, ¿sí?, de pecado, de dureza, de idolatría. Bueno, la gama puede ser muy amplia. Sí, a esos presos, a esos cautivos, ve, entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. No concreto en sí el mensaje de qué es lo que Dios quería que Él les diga, pero sí resalto la ordenanza de qué, de no callarse, sino de hablar. Esta es una segunda razón. La primera, obviamente, mi amado, tiene que ver, mi amado, en que la gente al oírte, como primer orden, diríamos así, de pauta que se quiere dejar establecer, es que al hacerlo, ojo, al hablar de Dios, la gente, mi amado, la gente
sí, va a poder tener la oportunidad de ¿qué, mi amado? De llevar en sus corazones un conocimiento de Dios. La Biblia dice, y tú lo sabes, sí, ya de memoria creo que a estas alturas, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Ningún ser humano va a poder desarrollar fe personal en su Dios si no está dispuesto a escuchar. Pero para que ellos escuchen, alguien tiene que hablar. Amén. Pablo decía, ¿cómo podrán oír si no hay quien les predique? ¿Sí? Por eso la exigencia del Señor a través de sus discípulos para que desarrollen, ¿sí? Cada quien desarrolle, mi amado, el buen hábito de predicar la palabra. Ahora, como segundo indicio, esto es muy bien importante, es lo que se nos dice allí en Ezequiel, tal cual como se ha leído, capítulo número 3, verso 10 al 11. ¿Qué decía el Señor allí? Quiero que si oigas mis palabras, quiero que lo hagas con todos tus sentidos, pero ¿cuál es el objetivo esencial? Quiero que vayas a los que están cautivos. Ya vimos más o menos de qué se trata, pero quiero que les hables de mí, sea que te escuchen o no te escuchen. Sí, dicho de otra forma, ¿no? Parafraseándolo. Sea que te oigan o que no. La gente, mi amado, guste o no del evangelio, guste o no de la palabra, debe escuchar de Dios. ¿Por qué, mi amado? ¿En qué consistiría esta segunda, diríamos, consideración de la importancia de hablar de las cosas de Dios? La gente, mi amado, frente al gran juicio del trono de Dios, no debe tener excusa. ¿Excusa de qué? De que no haya podido, ¿qué cosa? Oír la palabra. Todo hombre, mi amado, debe, de reconocer de que siempre hubo la oportunidad de poder oír de Dios. Ahora, que él haya aceptado ese mensaje o no, mi amado, eso dependerá del libre albedrío de cada individuo. Usted creo que ya lo ha sabido y siempre se lo ha predicado de esta forma. Nuestra responsabilidad no es el convencer al mundo o a los hombres, sí, para que vengan a Cristo. Esa labor no es suya, no es mía. Esa labor es, sí, obra del Espíritu Santo. Pero mi responsabilidad sí es hablarles de Dios. Sea que me escuchen, es decir, sea que me presten atención o que no me presten. Mi problema, mi amado, frente a Dios es que quien está delante de mí deba de oír algo del Señor. Si Él quiere poner interés en el mensaje que le llevo, bien por Él. Pero si Él, así oyéndome, lo escucha con, sí, diríamos, de manera pesada en su corazón, mi amado, yo he hecho mi labor. Pero Él ya no tiene excusa. Él no puede decir, yo no entendí, no, yo te prediqué, tú cerraste tu corazón. Esa es la gran realidad. Mira, eso hacemos, por ejemplo, cuando alguien nos viene a vender algo. ¿Verdad? Cuando usted está, mi amado, diríamos, ajeno a lo que se ofrece, usted escucha. Lo escucha. No sea malito, mira, apóyeme con esto, mire que está barato, y le tiran el cuento, ¿no? De la venta, ¿no? Y usted sí, no, sí, pero, ¿y quiere? No. ¿Verdad que es así? Pero si alguien tiene una necesidad y usted tiene para esa necesidad en su mano el cómo poderle, diríamos, ayudar, usted dice, uy, compra, está barato y necesito. Y de pronto están vendiendo, ¿se ha visto que a veces ponen plumas en paquete en los parabrisas de los carros? Y en época escolar uno dice, sí quiero. Claro que quiero. ¿Cuántas todas? Ponen como, yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo es que gana esa gente? Ponen como 10 plumas a $1. ¿Verdad? Ponen un pocotón de plumas, $1. Llévese. Claro, pero ¿por qué? Porque la necesidad
la necesidad del momento te hace prestar atención. Por lo general, cuando se predica el Evangelio, mi amado, se recibe pesadamente. ¿Sabes por qué? Porque no hay necesidad. Cuando no hay necesidad, el Evangelio sale sobrando. Pero cuando la necesidad aparece y alguien te dice, Dios le bendiga, ¡ay! Hasta llorar te pones. Tú ya han llegado en el momento preciso y hasta la puerta se la abren, lo hacen pasar y hasta juguito le brindan. Cuando no hay necesidad o cuando estás interesado en otras cosas, usted dice, Dios le bendiga, estoy ocupado. Y se le mete. No moleste y se le van. Sí, así es. Mis siervos, el Señor les dijo, en ese sentido, a su profeta, quiero que les hables, quiero que les digas, que si sea que te escuchen o te dejen de escuchar. Por otra parte, mi amado, cuando yo voy o vuelvo al libro del profeta Daniel, capítulo número 4, que es el texto que hemos tomado como base, Nabucodonosor, siendo obviamente y teniendo, claro que sí, la facultad, sí, de poderlo hacer, él es el rey, él es el monarca de la época en tiempos, sí, de gran, diríamos, estabilidad imperial. Recordando que esta palabra, mi amado, se podría decir que cuando fue dada, cuando fue decretada, estaríamos hablando allá por los años aproximadamente, por el año más o menos 500, por el año aproximadamente 570 antes de Cristo, aproximadamente, porque ya tasamos en la mañana el periodo de cuando apareció posiblemente el rey Darío, rey de Persia. ¿Se acuerda que hicimos un estudio en la mañana respecto de esto? O sea, estamos hablando de que aproximadamente allá por el año 570, dentro de la historia, antes del nacimiento de Jesús, aproximadamente ocurre el acontecimiento del capítulo 4 en la vida de Nabucodonosor. Curiosamente, no hay registros extrabíblicos o históricos que den aval a la experiencia de este decreto real que va Nabucodonosor a emitir. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque las cosas negativas, enfermedades, desastres naturales o cosas semejantes no eran consideradas de valor como para poder, o de prestigio, como para poderlas poner en los anales de la historia, sobre todo, llamado del pueblo, en ese sentido, caldeo. No estaban dentro de. Es más o menos como tratar de decir en la actualidad, toda foto en redes sociales que tenga que ver con mis malos momentos, con mis enfermedades, con mis tristezas o cosas similares, no se publica. ¿Verdad? ¿Usted publica sus malos tiempos en redes sociales? Pregunto así a bola de pájaro. ¿Publica usted? ¿Qué publica en su estado del WhatsApp, del Facebook o cosas semejantes? ¿Qué publica? ¿Qué dice? Aquí llorando luego de la paliza que mi mamá me metió. ¿Lo publica? Aquí quedado de años, con el cuadro ahí que dice que está quedado. No, mi amado, esas cosas usted no las publica. Porque usted trata de guardar, ¿qué cosa? ¿Qué trata de guardar? Triste, ¿no? Triste, pero real. Su apariencia. Es decir, solo quiere aparentar todo lo positivo que le ocurre en la vida. Parece mentira, hermano, pero qué falsos que somos. Mire que digo y me involucro. Qué falsos que somos. Solo publicamos nuestros mejores momentos. Cuando te ponen la medallita, ahí sí, foto para todos lados. Cuando hay graduación, foto. Cuando hay cumpleaños, foto. Cuando hay salida a la playa, foto. Cuando el perro me muerde, ahí ya no hay foto. Cuando me voy de oreja en un tropezón, no, ahí no publico. Aquí cayéndome, no, mi hermano, usted no toma esas fotos. Usted las evita. Pues de la misma forma, mi amado,
era habitual poder ver en medio, ¿sí?, del desarrollo, sobre todo de los imperios, ¿sí?, de los imperios caldeos, porque la mayoría tiene esa base, ¿sí? Toda la región del Medio Oriente, ¿sí?, solamente solían publicar sus victorias, nunca sus pérdidas, sobre todo. Eran de otros imperios los que hablaban las cosas negativas, sí, en este caso, sí, de las victorias suyas, sí, porque la victoria de un imperio es la derrota del otro. Y el que es derrotado no escribe su derrota, pero el que gana, claro que le escribe, por supuesto. Entonces, allí, mi amado, Nabucodonosor, en el versículo primero dice, sí, rey a todos los pueblos, su edicto va dirigido a todo lo que él ha conquistado. Naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Me interesa mucho, mi amado, la forma en que Daniel, que es el consejero principal del imperio babilónico, es el que aparentemente, mi amado, redacta o es el escribano de este capítulo número 4. Y hace ver a Nabucodonosor en primera persona. Este capítulo 4, de hecho, va a cambiar de primera a tercera persona. Cuando es conveniente, Daniel va a hacer notar a Nabucodonosor como en tercera persona. Pero cuando conviene, él lo pone como que si Nabucodonosor es el que está escribiendo de puño y letra, ¿sí? En función de, obviamente, de los contextos. Entonces, aquí lo hace ver en primera persona. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sean multiplicada. Verso 2. Conviene, interesante, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo, y ojo con esto, ha hecho, dice él, ¿con quién? Mira, mi amado, puede ser que algo Dios haya hecho con otro, que de pronto tú, siendo un cercano a ese milagro, cercano, no el protagonista, sino de pronto el espectador, te haya impactado y te motive a hablar de algo. Ejemplo común y práctico: cuando usted asiste o ve de pronto un partido de fútbol, usted no está jugando, ¿verdad? Pero sin embargo, la experiencia usted la toma y la proclama, ¿verdad? La proclama. Usted se encarga de dar testimonio de aquello. Y lo hace obviamente porque siente, diríamos, empatía con el asunto. O porque le agrada, o porque usted es fanático de tal o cual institución. Entonces usted, mi amado, da a conocer. Ese es como un vendedor. ¿Sí? Como un vendedor. Él tiene y debe de dar testimonio, porque si no da testimonio, mi amado, de lo que su empresa promociona, él no vende, y si no vende, no gana. Si usted, mi amado, motivado por esos intereses, se obliga a testificar, obviamente que usted va a obtener un beneficio. Un beneficio. Sin embargo, cuando se trata de las cosas espirituales, créeme, mi amado, aun cuando tú no lo quieras ver de esta forma, si tú callas, tú, mi amado, ojo, tú te mantienes en un perjuicio. El Señor Jesús ha dejado establecido lo conveniente, ojo, que es para nosotros el hablar de Él. Y si no lo hago, porque usted diría, bueno, ¿y si no quiero hablar? ¿Y si me quiero callar el milagro que hizo conmigo? ¿Y si me quiero de pronto reservar? Porque a veces usamos esta, y créanme que hay cosas, mi amado, que para mí salen fuera de todo contexto. Puede ser que tú te reserves, que me parece está bien, un problema, una situación crítica, que como decimos nosotros en lenguaje popular, los trapitos sucios se los lava en la casa. Está bien. Tampoco con esto te estoy diciendo que todo el mundo sepa tu vida y sepa hasta lo más mínimo que tú haces o lo que no haces. Pero cuando se trata, ojo, mi amado, de ser testigos de
el poder de Dios manifestándose en tu necesidad, que posiblemente por un buen tiempo la mantuviste oculta. No es conveniente que yo me las calle. En ese sentido, mi amado, cuando lo hago, diríamos que me perjudico. ¿Cómo así? Bueno, ven conmigo a la Biblia y dejemos que Jesús, pues, ¿no?, nos dé la pauta, de poder ver esto de una manera un poquito más clara. Acompáñame a los evangelios. Capítulo 2. Obviamente la experiencia de este acontecimiento. Ahora, en Lucas capítulo número 12, versículo número 8. ¿Lo tiene? Dice el Señor: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, ojo con esto, mi amado, todo el que me confesare. Ahora, el término confesar aquí implica, me gusta dar, mi amado, algún argumento adicional para una más amplia concepción de lo que Dios quiere transmitir. Confesar a Jesús no solo tiene que ver con predicar la palabra. Confesar a Jesús no tiene que ver estrictamente de memorizar un versículo bíblico y andarlo gritando, ventilando por todas las esquinas de las calles. Confesar a Jesús es mucho más que hablar de la Biblia. Hablar de la Biblia sí, sirve como un mecanismo de dar a conocer, de publicar, de que otros sepan. Confesar a Jesús es eso más todo lo que yo considere que puede servir para atribuirle gloria a su nombre. Y a veces eso no necesariamente tiene que ver con textos bíblicos. Quiero, mi amado, por eso le digo, quiero ir más allá de dar a saber un Juan 3:16. ¿Qué trae gloria al Señor? ¿Qué trae gloria a su reino en la tierra? Es evidente, mi amado, que lo que yo uso como experiencia personal, evalúo y digo, esto creo que la gente debe saberlo. Hay quienes dicen, hermano, voy en el colectivo, roban. Sí, me robaron, pero gracias a Dios mi vida quedó a buen recaudo. Solo sufrió el dinero, pero no mi integridad. Y la gente puede, mi amado, evaluar esa situación y transportarla, a ser de conocimiento público. Alguien diría en cosas muy sencillas de la vida, hermano, iba tan distraído por la calle que ya puse mi pie. De la vereda la puse en la calle principal y un carro pasó, pero como que lustrándome los zapatos con las llantas. Y uno dice, ay, señores, y uno a veces reconoce y dice, no, andaba con la boca abierta, hermano. Y usted dirá, ¿y eso traerá gloria al Señor? Sí, claro que sí, mi amado. Porque hay muchos que, así como tú, no dan un paso, dan el segundo paso y mueren. Y nada, creo yo, traumático que puede llegar a ser es una muerte repentina, cuando alguien pierde un familiar de manera inesperada, ¿verdad? Que es impactante cuando uno dice, pero si hablé con él hace media hora, ¿verdad? Es traumático, que de verdad no puede ser. Si estreché su mano no hace mucho, sí, aquí viró la esquina y murió. Mi amado, todo lo que trayere gloria a su nombre, tú, mi amado, tú tienes delante de Dios, mi amado, un beneficio. Y para mí es un beneficio porque cuando yo adorno, mi amado, el cielo con lo que Dios permite en mi vida, mi amado, Dios, creo yo, que es una de las formas prácticas de extraerle al Señor una sonrisa. El Señor lo dice de esta forma: si tú me confiesas delante de los hombres,
también el Hijo del Hombre va a hacer lo mismo. Mira el beneficio. Yo no sé, mi amado, pero quiero ponerlo en este plano. Cuando uno está pasando por momentos duros, sobre todo, uno dice o uno piensa y dice, yo no creo que de todos los hijos de Dios, en este momento que me siento hasta solo, porque a veces uno se siente así en las aflicciones, en las pruebas, yo no creo que Dios me tenga en su mente en este momento. Más bien creo que hasta se ha olvidado de mí y por eso es que me está pasando esto o tal cosa. Pero qué sorpresa, mi amado. Cuando yo me encargo, tú te encargas de buscar oportunidades para dar a saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Mi amado, el Señor en el cielo está haciendo lo mismo contigo. No lo digo yo, mi amado, lo dice la palabra. También el Hijo del Hombre le confesará, dice la Biblia. Es decir, les dará a saber allá arriba en los cielos lo que tú, mi amado, confiesas aquí en la tierra. ¿No ve que la palabra dice todo lo que atas aquí, se ata allá? Y lo que desatas aquí, también se desata allá. Ahora, ¿qué implica de que Dios me confiese allá? Obviamente, mi amado, eso sí, cae por su propio peso. Si Dios se está acordando de mí en el cielo, de seguro, mi amado, bendición de Él vendrá hacia mí. Protección vendrá hacia mí. Cobertura vendrá hacia mí. ¿No ve que somos un pueblo de fe? Y vivimos, mi amado, por fe, creyendo que desde allá arriba es que realmente viene nuestra protección, viene nuestro alimento, viene nuestra cobertura. El texto, mi amado, es maravilloso, pero así también, como hay una preciosa bendición cuando yo me decido hablar de él, también, mi amado, si yo ignoro voluntariamente sus milagros en mí, su cobertura en mí, dice la Biblia, mas el que me negare delante de los hombres, será negado también delante de los ángeles de Dios. Esta implicación, mi amado, apunta a que si yo me rehúso o soy renuente a hablar de Dios o de lo que Él permite en mi vida personal o familiar o laboral o académica en todos los ámbitos, mi amado, yo pierdo delante de Dios. ¿Sí? Pierdo delante de Dios. Imagínate que no en vano la Biblia dice, respecto de estas cosas, que aquellos que han dicho conocerle, que han dicho que son hijos de Dios, cuando se presenten delante del Señor, el Señor en la cara, en nuestras narices nos dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y vamos a reprocharle esto a Dios, porque le vamos a decir, pero si yo hablaba de ti, mentira. Yo predicaba, mentira. Porque la verdadera fe no es la que se marca a través de una religión, sino de una comunión con Dios. Esa es la verdadera fe. Avanzando en la Escritura, mi amado, adicionalmente a dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Hacerlo. Este pasaje bíblico creo que también alumbra nuestro entendimiento. Dice el Señor, ¿lo encontró? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 8. Dice el Señor, y esto le puede pasar mucho, sobre todo a los jóvenes. Dice el Espíritu Santo, por tanto, no te avergüences. ¿Sí? ¿Lo encontró? Dice el Señor, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Empiezo por ahí. Insisto, esto creo yo más se me ocurre, ¿no?, que para un joven podría caer, porque Timoteo, mi amado, era un joven, bueno, un joven adulto. Hay quienes dicen que oscilaba entre 25 a 30 años de edad, ¿sí?, conocedor del Señor y en el proceso del aprendizaje. Entonces, el apóstol Pablo, ya siendo un hombre sumamente maduro, ya más de 50 años, cerca de 60, llamado, este hombre le dice por escrito, mira, Timoteo, de hecho,
se antepone en otros textos y le dice, nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque era joven. Nadie te tenga en poco. Pero dentro de esas muchas recomendaciones también le dice esto, no te vaya a dar vergüenza. Qué joven, mi amado, insisto con esto. Qué joven, si le pesa darse a conocer como cristiano. Hay quienes muchos dirían, oye, ¿es cierto que tú vas a la iglesia? No, son mis papás, yo los acompaño. ¿Verdad? Ya, si tú también eres cristiano, no, es ellos, pero como ellos me dicen, yo voy, pues. ¿Verdad? Pero usted sabe en su corazón que sí lo es, pero no le gustaría dar excusas, dar posiblemente argumentos respecto de la fe de sus padres. ¿Verdad? Porque a usted le gusta hablar más de otras cosas que andar hablando de la Biblia o andar hablando del Señor. Pero el Señor nos dice, no te avergüences de dar, sobre todo, ¿qué cosa? De dar testimonio. ¿Testimonio de quién? De nuestro, pero ojo, de nuestro Señor obrando en ti. Mira, es fácil dar testimonio, mira lo que te digo, es fácil dar testimonio de Jesús, pero es difícil dar testimonio de Jesús haciendo su obra en ti. Cualquier persona podría llegar a dar testimonio de algo que dice la Biblia, pero de dar testimonio de algo de que Dios está haciendo en tu vida, eso es otra cosa. ¿Sí? Dar testimonio no se limita, insisto, como ya lo mencioné hace un rato, ¿sí? No se limita a dar a saber la Biblia, es a dar a saber lo que Dios está haciendo contigo. Para mí, créeme, si me pones a sopesar de cuál debería de ser el testimonio, sobre todo de mayor énfasis, es, mi amado, lo que Dios está obrando en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la gente allá afuera, si algo ve pesadamente, es profesar un cambio. Eso es lo duro. Que ellos tengan un concepto de la Biblia es fácil. Hasta ellos pueden memorizar como tú. Si tú les preguntas a cualquier persona que ni cristiana es, hasta se saben ciertos mandamientos de Dios. Se lo saben, lo memorizan. Pregúntale a un compañero, ¿sabes algún mandamiento? No matarás, a decir alguno. Por ahí algo saben. Pero si tú, mi amado, comienzas a darles a saber cómo Dios está obrando en tu vida, ahí la cosa cambia. Eso, mi amado, vale más que 10 versículos bíblicos memorizados. Te soy muy honesto. Sí, vale más que 10 o 20 versículos que te los sepas de memoria. El Señor le dice, pues, a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. 2, no te avergüences de mí. Ahora, Pablo está hablando aquí en segunda persona. Yo te escribo la carta. Es decir, si te dicen, oye, ¿tú conoces a Pablo? Si quieres tomarlo como premisa para predicar del Señor, Pablo decía, si alguien te pregunta por mí, no tengas vergüenza. Allí es donde tomo el caso de los jóvenes. Oye, ¿es cierto que tu mamá es cristiana? ¿Tú qué les dices? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si tienes prejuicios, es decir, si tienes pensamientos ya predeterminados, ¿sí?, de un mal concepto de tu gente, posiblemente hasta los niegues. Y digas, no, mi papá, ¿yo qué va a ser cristiano si me anda retando a cada rato? Claro, siempre te fijas en aquello, pero nunca dices, ¿y por qué te reta? Porque no le hago caso nada más. Irías a minimizar de pronto, ¿sí?, lo que tú haces. Entonces Pablo dice, a ver, no te avergüences de mí tampoco. ¿Sabes por qué Pablo se lo dice a Timoteo? Porque Pablo, mi amado, Pablo era duro. ¿Sí? Él era un hombre muy chapadito, por dicen así, ¿no?, a la antigua. Era un hombre muy estricto. ¿Respecto de qué? Respecto de que en la obra de Dios las cosas se tenían que hacer de manera correcta. Y eso muchas veces, mi amado,
choca sobre todo en una sociedad que vive, entre comillas digo, en un modernismo que para mí más parece un liberalismo tendido o inclinado al libertinaje. Dice, no te avergüences, ni del Señor, ni de mí, que soy ¿qué cosa? ¿Quién de ustedes podría decir, yo soy amigo, pues, y das un nombre no por ahí, y dice, ¿cuál? El que está preso. Sí, ese. Uy, esos amigos que tiene. ¿Verdad? Pero lo que la gente tenía que saber es que las cadenas de Pablo no eran cadenas por ser un hombre perverso, sino porque él, mi amado, a sopeso de su libertad, entregó su libertad en las manos del Señor para predicar a Cristo. ¿Sí? Si no, ¿qué le decía? Y ojo, esto también es beneficioso. Este texto bíblico mata a 2 pájaros de un tiro. Mi amado, cuando uno da testimonio de las cosas que Dios hace, no todo cuando lo diga será aplauso, no. No todos, mi amado, recibirán con alegría o con gozo el cambio que Dios está ejerciendo en tu vida. La Biblia dice que cuando uno da testimonio, también participa, dice la Biblia, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Y cómo así, mi amado? Es que cuando tú hablas del Señor o de las obras que Dios hace en tu vida, los que realmente te consideran te dirán, bien, te felicito. Es bueno, ¿ah? Sí, ya dejé la bebida, ya no. Ya lo viví, ya lo experimenté, sufrí mucho, casi pierdo un hogar, pero gracias a Dios, sí, el Señor me ha desencadenado de esto. Los que te estiman dirán, bien, te felicito, sigue adelante, pero la gran mayoría no lo hará. De verdad, ya no bailas. Uy, qué pena, pobrecito. Así te considerarán. De verdad que ya no tienes vida, ya no tienes vida nocturna. No, ahora me he puesto temprano. Uy, qué aburrido. ¿Verdad que así a uno lo llaman? Y para nosotros, antes de conocer al Señor, nuestra farra comenzaba desde los viernes. Viernes, sábados y domingos, hasta los domingos, hermano. Los domingos eran farras, pero no nocturnas, sino farras diurnas y vespertinas. Porque uno buscaba la forma de cómo estar entretenido. Pero venidos a Cristo, obviamente ese estilo de vida, comenzó a cambiar. Pero lo curioso es que el cambio empezó, mi amado, desde que comenzamos a dar testimonio. Ahí comenzó el cambio. Pero ¿sabes de qué forma? No necesariamente porque nosotros dijimos no voy a ir, sino porque la forma en la que asumíamos las invitaciones era diferente. ¿Ya lo tomas? Sírvete. No, ya no. Nos invitaban al primer cumpleaños, al segundo, al tercero, cuarto, quinto, sexto en adelante, ya nos dejaron invitar. Cada vez el teléfono sonaba menos. Hasta que en algún momento el teléfono dejó de sonar. ¿Por qué? Porque decidimos dar testimonio. Y no es que íbamos a hablarle de pronto de Daniel o de hablarle de Génesis. No, mi amado. Llega un momento, sí, en que el nuevo estilo de vida, que va más inducido a lo espiritual, por sí mismo, mi amado, la gente nos repele. Porque a la gente en general no le gusta escuchar de Dios. Eso es la verdad. A la gente en general, no le gusta escuchar de Dios. Porque para ellos esto no es un tema divertido. No es un tema atractivo. Al contrario, es algo que no encaja en lo que ellos viven. No encaja en lo que ellos desean o en lo que ellos degustan. Tú a la gente afuera, háblale de fiesta, háblale de farra, háblale de diversión. Eso atrae, eso llama, eso vende. Y cuando uno opta por dar testimonio, automáticamente, sin que tú lo busques,
mi amado, vas a experimentar rechazo. Y si a ti sí te cuesta de pronto la opinión de los demás, te vas a sentir, como dice la Biblia, afligido. Oye, ¿por qué no me aceptas la solicitud? ¿Y para qué? Solo publicando mensajes de que Cristo viene. No, eso no. Acá se publica otra cosa. Pero ¿sabes algo, mi amado? Al final, no digo de entrada, al final, cuando la gente madura, cuando la gente comienza a tener familia y cuando las necesidades comienzan a aparecer, ellos serán los que te timbrarán. Ellos serán los que te buscarán pidiendo lo que tú ya tienes bien cimentado en el corazón. Una palabra de parte de Dios. Sí, mi amado. Así será. Claro que sí. Por eso conviene, mi amado. Cuando vuelvo a Daniel capítulo número 4, para ya ir cerrando, dice pues, verso 2, conviene que yo declare las señales, conviene que yo declare los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Verso 3, ¿cómo los consideraba Nabucodonosor para sí mismo? Dice, cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Y oh sorpresa, porque antes Nabucodonosor pensaba diferente, luego lo veremos. Su reino sempieterno. ¿Qué implica ese término, sempieterno? Claro, un reino que no tiene ni principio ni fin. Nabucodonosor, antes de su experiencia, pensaba que su reinado habría de ser un reinado eterno, no sempiterno, pero eterno, un reinado que nunca iba a ser dado de baja. Y a veces esa es la condición del corazón cuando posiblemente se está pasando por una buena racha en la vida. ¿Sí? Hubieron muchos compañeros míos a los que vivieron grandes momentos, ¿sí? Sobre todo en el área laboral. Cuando uno se enrumba y lo hace, mi amado, de manera acertada, el éxito parece ser que nunca nos va a dejar. Como cuando alguien está en todo su apogeo de venta, ¿verdad? Hay quienes dicen, hermano, estoy vendiendo como loco. Sí, y como tenemos expresiones, decimos, si así llueve, que no escampe, ¿ah? Pero después cambia y dice, hermano, si no chorrea, gotea. Mira cómo cambia, ¿no? O sea, cómo da un giro el asunto. Entonces, hay mucha gente, mi amado, créeme, que parece ser que solo está casado con el éxito. Y no digo que el éxito sea malo. Es bueno. ¿Quién no quiere tener siempre una buena racha? Un buen momento. ¿Quién siempre no quisiera estar en la cima? Pero a veces nos toca estar en la cima. No con C, sino con S. Que aun cuando se escucha igual, son contrastes. Sí. Lo uno representa la cumbre. Y lo otro, con un cambio solamente de una consonante, representa un gran abismo. Así de frágil, mi amado, puede llegar a ser la condición, ¿sí?, de nuestro ser en este mundo. Un día vigorosos, llenos de salud, robustos, coloraditos. Y al otro día esqueléticos, mi amado, todos chupados, todos llenos de fiebre, puestos sueros por todo lado y casi que muriéndonos. ¿Verdad? Por eso conviene hablar de Dios. ¿Sabes por qué? Y esto es triste. Como naturaleza humana que somos, no siempre vamos a tener la oportunidad. ¿Sí? No siempre vamos a tener la fuerza para hacerlo. No siempre vamos a tener de parte del mismo Dios, mi amado, sí, la capacidad de poder, sí, difundir los milagros del Señor. Y esto es triste, mi amado, porque la vida, que es tan bonita, vivida bien en el Señor, también es muy pasajera, es muy rápida, es muy fugaz.
Si algo sabemos ya los adultos mayores, es que la juventud se va así. Ya aquellos que pasaron la barrera de los 25 dicen, me estoy haciendo viejo. Sí, mi amado, parece mentira. Los que tienen 15 dicen, ay hermano, yo estoy enterito, pero con la batería la tengo al 100. Los que ya cursan los de 25 adelante dicen, ya, créeme, ellos mismos comienzan a desacelerar. ¿Verdad que sí? Los de 14, 15 dicen, ay papá, tú eres un dinosaurio. ¿No? Yo estoy en la modernidad, tú estás en la antigüedad. Mi querido hermano, bueno, no quiero cambiar mucho el tema, pero sí quiero de pronto dejar establecidos pilares para poder fundamentar la enseñanza de esta preciosísima noche. No callar las cosas que Dios hace, mi amado, son oportunidades que Dios nos da. Y oportunidades que las debemos de aprovechar al máximo. No siempre vamos a tener la fuerza, no siempre vamos a tener la capacidad y no siempre vamos a tener la oportunidad para poderlo hacer. Muchos dejaron pasar buenos años. Y hoy por hoy de pronto pueden estar hasta desesperados por hacerlo, pero ya físicamente ya no puede. No quiero ser trágico, pero ya una silla de ruedas no te deja. Así de sencillo. Ya las rodillas, la osteoporosis no te lo permite. Así te lo digo, sencillo, práctico. Ya cuando un joven comienza, mi amado, a ver poco a poco a cómo su familia envejece, ellos ya comienzan a tener un estado de conciencia un poquito más sólido y tratan de ver la vida de una manera distinta. Los jóvenes evitan, mi amado, ir posiblemente a sucesos como estos. Vamos, que se murió. No, yo ya no me gusta ir al cementerio, no me gusta ir. Hermano, yo como adulto te lo recomiendo a ti como padre. Lleva a tus hijos a los velorios. Que palpen un poco, así sea de manera distante. Sí, que palpen por lo menos un poco, mi amado, sí, la decadencia de la vida de un hombre. Eso puede ayudarles, así como terapia de shock, a poder asentar un poquito mejor los pies sobre la tierra. Diría cualquiera, eso me hace tocar madera. Fue triste escuchar la semana pasada, usted recuerda, ¿verdad? Cómo de manera inesperada un conocido del hermano Alejandro, ¿verdad?, que había sido invitado a un paseo a Cuenca, terminó en una tragedia, ¿verdad? Sí, creo que se le enteraron. Y fue duro, no solamente porque falleció el tío de nuestro hermano Alejandro, sino que junto con él, en el vehículo que iba, murió un muchacho de 13 años de edad. 13 años, hermano. ¿Quién a esa edad está pensando, mañana me voy a morir? No, hermano. Más bien está con su idea y su mente focalizada en que tiene un futuro prometedor. Pero la muerte no hace acepción de personas. Y la vejez, si Dios te lo permite, tampoco. Por eso, mi amado, conviene hablar, verso 3, de las grandes señales de Dios, sus potentes maravillas, y reconocer que solo su reino, por eso te conviene estar en el reino de los cielos, porque si tú en la tierra aceptas ese reino, tú formarás parte de ese reino por la eternidad. Amén. Sí, mi amado, es palabra de Dios, no palabra del predicador. Mi amado, su reino es un reino sempiterno, y su señorío abraza de generación. De ahí la fe de aquel que cree que es conveniente hablar del Señor. Que no solamente, mi amado, lo que hago me beneficia a mí,
sino que va a beneficiar a los que se levanten después de mí. Y esos son mis hijos, y los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de mis hijos. Hasta 1000 generaciones Dios ha prometido bendecirlos. Mi querido hermano, reflexiona un poco en estas palabras. No salgas de este lugar sin apreciar el consejo divino, y mucho más si sabes que al ponerlo en tu corazón, quien se beneficiará a lo largo no solo es Dios, sino también el instrumento que Dios use para hablar, sí, de las grandes maravillas que Él hace en tu vida. Amén. Que Dios añada mucha bendición a su palabra y la haga prosperar abundantemente.